Muchas gracias. Las actas de las sesiones 28ª y 29ª y 30ª del presente año se encuentran en Secretaría a disposición de sus señorías para su aprobación hasta la sesión próxima. Vamos a proceder entonces a la lectura de la cuenta. Gracias, señor presidente. Los documentos recibidos para la cuenta son los siguientes. 8 mensajes de su excelencia el presidente de la República, con los que retira y hace presente la urgencia, calificando la discusión inmediata, suma y simple, para la tramitación de los proyectos que indica. Se toma conocimiento de los retiros y de las calificaciones y se manda a agregar los documentos a sus antecedentes. Oficios. 2 de la Honorable Cámara de Diputados. Con el primero, informa ya aprobado el proyecto de ley que modifica la ley número 18.603, orgánica constitucional de partidos políticos, para exigir su renuncia expresa al uso, propugnación o incitación a la violencia como método de acción política, correspondiente al boletín número 14.723-06. Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización. Con el segundo, comunica ya aprobado el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para asegurar la oferta de servicios de transporte público durante periodo de elecciones populares o plebiscitos, correspondiente al boletín número 15.134-13. Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Del señor Ministro de Hacienda, con el que comunica modificación de instrucciones específicas en materia de contratación de iniciativas de inversión de los servicios institucionales del sector público, y del señor Director del Servicio Electoral, con el que remite cronograma de actividades en atención a la publicación del Diario Oficial de fecha 4 de julio de 2022 del Decreto Supremo Exento número 20.078 de convocatoria a plebiscito constitucional 2022. Se toma conocimiento y quedan a disposición de sus señorías. Informe de la Comisión de Salud, recaído en el proyecto de ley en primer trámite constitucional, que dispone la obligación de fortificar ciertos alimentos con vitamina D. Queda para tabla. Mociones de los honorables senadores señores Osandón, Elizalde, Kuchel y Moreira, con la que inician un proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en relación con los colaboradores en materia de infancia. Pasa a la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes. De los honorables senadores señoras Aravena y Gatica y señor García, con la que inician un proyecto de ley que modifica la ley número 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo indígena y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, con el objeto de establecer la exclusión de beneficios en los casos que señala. Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización. Del honorable senador señor Keitel, con la que inicia un proyecto de ley que modifica la ley número 21.091 sobre educación superior en relación al bienestar integral de los estudiantes de educación superior. Pasa a la Comisión de Educación y Cultura. De los honorables senadores señor Castro Prieto, señora Aravena y señor Bianchi, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para consagrar a Chile como un Estado social y solidario de derecho. Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Comunicación. De la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, mediante la cual propone la sala archivar los siguientes asuntos en virtud del inciso primero del artículo 36 bis del reglamento del Senado por haber perdido su oportunidad. Proyecto de ley que modifica la ley 18.290 de tránsito en lo relativo al uso del cinturón de seguridad, iniciado en moción del ex senador señor Carlos Bianchi. Proyecto de ley en primer trámite constitucional que aumenta las penas del manejo en estado de ebriedad y bajo la influencia del alcohol, iniciada en moción de los ex senadores señores José Antonio Gómez y Carlos Canteros. Proyecto de ley en primer trámite constitucional también sobre uso de cinturón de seguridad en vehículos de transporte escolar, iniciada en moción de los honorables senadores señores Jaime Quintana y José García y de los ex senadores señores Andrés Chadwick, Fulvio Rosa e Ignacio Walker. Proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica el Código Aeronáutico para garantizar los derechos de los pasajeros en el contrato de transporte aéreo, iniciado en moción de los ex senadores señores Carlos Bianchi, Camilo Escalona, Antonio Horvath, Fulvio Rossi y Patricio Walker. Proyecto de ley en primer trámite constitucional que prorroga la fecha de control de la licencia a conducir durante el periodo que indica, iniciada en moción del honorable senador señor Francisco Chaguán y de los ex senadores señora Carolina Goich y señores Alejandro García Huidobro, Juan Pablo Letelier y Jorge Pizarro. Proyecto de ley en primer trámite constitucional
que modifica la Ley número 18.168 General de Telecomunicaciones para establecer la obligación de las empresas proveedoras de entregar Internet gratuito a estudiantes vulnerables en caso de suspensión de clases debido a la declaración de emergencia sanitaria, iniciada en moción de los honorables senadores señoras Yana Bruboste, Isabel Allende, Jimena Órdenes y señor Francisco Chaguán y del ex senador señor Jorge Pizarro. Proyecto de ley en primer trámite constitucional que incorpora a la Ley número 18.916 que aprueba el Código Aeronáutico un artículo transitorio nuevo con el objeto de permitir el cambio de billetes de pasajes aéreos ante la imposibilidad de viajar por causa de medidas impuestas por la autoridad sanitaria durante una pandemia, iniciada en moción de los honorables senadores señoras Jimena Órdenes, Jimena Rincón y señor Rafael Provence y de la ex senadora señora Marcela Sabat. Si le parece a la sala, se accede a los archivos solicitados. Asimismo, la citada comisión solicita el archivo de los siguientes asuntos en virtud de la señalada disposición reglamentaria por haber perdido su oportunidad previa consulta a la Cámara de Diputados, ya que todos se encuentran en segundo trámite constitucional. Proyecto de ley que garantiza los derechos de los pasajeros de transporte aéreo, iniciada en moción de los exdiputados señores Marcelo Díaz, Francisco Ancina, Marco Enrique Sominami, Fidel Espinosa, Marcos Espinosa, Carlos Montes, Iván Moreira, Fulvio Rossi y Eugenio Tuma. Proyecto de ley que prorroga por un año la vigencia de la ley número 21.222, aplicándose también a las licencias de conducir, cuyo control corresponde a realizar durante el año 2021, iniciada en moción de los honorables diputados señores René Linco, Juan Antonio Coloma, Harry Jurgensen y Cristóbal Urriticoechea, y los exdiputados señora Sofía Cid y señores Iván Flores, Nicolás Noman, Diego Paulsen y Leopoldo Pérez. Finalmente, la Comisión solicita el archivo previa consulta a la Cámara de Diputados y en virtud del inciso segundo del artículo 36 bis del Reglamento del Senado, por haber transcurrido 2 años sin que la Comisión se hubiera pronunciado sobre el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que regula servicios públicos de telecomunicaciones de prepago a favor de consumidores, iniciado en moción de los exdiputados señoras Clemira Pacheco y Marcela Sabat y señores Ramón Farías, Gustavo Abún, Juan Carlos Latorre, Pablo Lorenzini, Leopoldo Pérez, Ricardo Rincón, Patricio Vallespín y Mario Venegas. Si le parece a la sala, se accede a los archivos solicitados previa consulta a la Cámara de Diputados. Eso es todo, presidente. Gracias. Sobre la cuenta tiene la palabra el senador Chaguán. Señor presidente, como presidente de la Comisión de Salud y además habiéndose acordado en la misma comisión, solicitamos que el proyecto de ley sobre enfermedades poco frecuentes, boletín 7643-11, sea posible tratarlo en general y en particular con motivo de su primer informe. Ya fue aprobado en general por los miembros de la comisión y la idea es darnos justamente el tiempo necesario para poder generar un plazo de indicaciones y traer a la sala un proyecto en mejores condiciones. Luego, respecto del proyecto de ley sobre regulación de ensayos clínicos de productos farmacéuticos, que es un proyecto que nosotros habíamos acordado enviar a la Comisión de Desafíos del Futuro. Le quiero decir que hemos conversado con el Ministerio de Salud. Este proyecto estaba ya con indicaciones para ser votada en la Comisión de Salud, pero Salud cambió de opinión y está disponible para tramitarlo finalmente en Salud, con la ministra respectiva. Entonces, la idea es que vuelva a la Comisión de Salud, porque habíamos resuelto mandarlo a la Comisión de Desafíos del Futuro y queremos deshacer ese acuerdo y volverlo acá. Y el tercer tema dice relación con la formación de la comisión mixta respecto de un proyecto de ley sobre seguro catastrófico de FONASA, que fue un tema que votamos en contra, no se logró el quórum necesario en la sala del Senado, y la idea es justamente formar la comisión mixta, porque luego de leído y repasado el proyecto de los varios senadores de las bancadas del PS y el PPD, han resuelto ver la fórmula de apoyarlo, y también hemos conversado con el de gobierno para buscar algún tipo de acuerdo. Eso es, los 3 temas en particular, presidente. ¿Ese proyecto se rechazó en segundo trámite, senador?
Vamos a hacer el resumen de las solicitudes. ¿Perdón? La primera es en general y particular el proyecto 7643/11. El segundo es el de... A ver, den la palabra al senador Chaguán y vamos a ir. Gracias, resolviendo presidente. Le una a una quiero las peticiones. reiterar los números de boletín. El boletín 7643-11, que ya fue aprobado hoy día en general en la comisión. La idea es que sea tratado en general y en particular para que nos demos un plazo de indicaciones y poder presentar un proyecto adecuado con los patrocinios del Ejecutivo a la sala del Senado. Si ¿Cuál quiere, sería el plazo de indicaciones propuesto? 30 días. Nosotros podemos, presidente, autofijarnos un plazo de indicación al interior de la comisión, presidente, pero La comisión fijará entonces Así el plazo es. para la La indicación comisión fija un plazo de y cuando indicación. se vote en sala se va a votar. Así es. Perfecto. ¿Habría acuerdo para que se discute en general y en particular este proyecto Sí. conforme a la solicitud de la Comisión de Salud? Espérese, ¿estamos juntos? son definiciones. Antonio. Juan Antonio. Aprobado. Y el segundo proyecto es el sobre regulación de ensayos clínicos en productos farmacéuticos, el 13.829-11, que habíamos acordado mandarlo de acá, de salud, a desafío del futuro. Queremos deshacer ese acuerdo. Se hace el acuerdo entonces y solo lo va a ver la Comisión de Salud. Solo en la Comisión de Salud. Sí. ¿Habría acuerdo? Y el tercero opera el reglamento, lo que corresponde es la conformación de la mixta. Así es. Y vamos Sí, a designar como integrantes de esta mixta a los miembros de la miembros de la Comisión de Comisión Salud. de Salud. Para eso no se requiere acuerdo, es la aplicación Sí, del pero se reglamento. requiere, sí, presidente, un oficio a la Cámara de Diputados para que ellos designen quiénes van a Sí, sí, integrar. pero eso se va a hacer sí o sí, para que se despache el oficio para la constitución de la mixta correspondiente. Perfecto. Tiene la palabra el senador Durana. Presidente, quiero solicitar, se puede autorizar la reapertura del plazo de indicaciones hasta el viernes 15 de julio para el boletín número 14.137-05, que moderniza la ley 19.886 y otras leyes para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado. Tengo un acuerdo con el Ejecutivo en la Comisión de Economía. Solicito la autorización de la sala. Plazo 15 15 de julio. de julio en la Comisión de Economía. ¿Habría acuerdo? Al mediodía, 15 de julio, las indicaciones se presentan en la Comisión. Aprobado. Senador Cruz Coque. Sí, presidente. En la misma línea de las personas que me antecedieron, necesito pedir ampliar el plazo de indicaciones para el boletín 13.531-13, que modifica el Código del Trabajo con el objeto de reforzar la aplicación de la disposición que resguarda los derechos de los trabajadores en la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado. Esto tiene un plazo al 8 de julio y la Rectoría de la Universidad de Chile, que acaba de cambiar de rector, había pedido presentar sus comentarios respecto de esto, debido a que ellos obviamente están afectados por esta ley. Y como cambió el rector Vivaldi a la rectora Las Heras, ¿no? La Rosa Debes, disculpen, nos pidieron, y no vamos a alcanzar a recibirlos al 8, pedimos ampliar el plazo de indicaciones al 22 de julio, si fuera así voluntad de esta sala. Gracias. ¿Habría acuerdo para ampliar el plazo al 22 de julio respecto a este proyecto? No, es nuestro. Es nuestro. Lo tenemos. Es nuestro. Se avisa. Al 22 de julio se amplía el plazo y las indicaciones se presentan en la Secretaría del Senado. Aprobado. Ok, no hay más inscritos para la cuenta, así que vamos a dar inicio a la orden del día. Señor secretario, proceda Señor a la presidente, relación por del primer proyecto.
Señor presidente, pone en discusión en particular el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que regula las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ellas se presten, iniciativa correspondiente al boletín 11.934-15. El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho, calificando la discusión inmediata. Este proyecto de ley fue aprobado en general en sesión del 9 de julio de 2019 y cuenta con un segundo informe y un nuevo segundo informe de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones e informe de la Comisión de Hacienda. La Comisión de Transporte y Telecomunicaciones deja constancia en su segundo informe para los efectos reglamentarios de que no hay artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones. Por su parte, los artículos 1, 9, 10, 12, inciso 4, 14, que pasó a ser 16, y 15, que pasó a ser 17 permanentes, y el artículo 4 transitorio no fueron objeto de modificaciones en el segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, así como tampoco en su nuevo segundo informe ni en el informe de la Comisión de Hacienda, por lo que corresponde darlos por aprobados, salvo que alguna señora senadora o algún señor senador solicite su discusión y votación. Entre estas normas, el inciso cuarto del artículo 12 requiere de 27 votos favorables para su aprobación, por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional que después registraremos. Vamos a tocar los timbres respecto de esta votación. Se va a tomar constancia del quórum respecto de las normas que no han sido modificadas. Lo que se está dejando en constancia particular, porque esto ya se votó en general. el inciso cuarto del artículo 12, que requiere 27 votos, por cuanto es una articulado que no fue objeto de modificaciones ni de indicaciones, pero que se trata de una norma de rango orgánico constitucional, por lo cual debemos dejar la constancia respectiva. Se aclara que no rigen los pareos respecto de este punto, porque es una norma de quórum. Secretario, por favor, proceda a Señor informar. presidente, registramos 29 votos favorables, ninguna oposición, por lo tanto se encuentra aprobado el artículo 12, inciso 4. No se está tomando la votación. A ver, explico lo que me informa la Secretaría. No se está tomando la votación porque esta norma fue aprobada en general. No fue modificada y no se pidió votación separada. Por tanto, lo que corresponde es la constancia respecto de los presentes. Habiéndose cumplido con el quórum, se entiende aprobada. No se solicitó votación por separado. Pero no hay que votar igual. No. Vamos a hacer la consulta por un minuto respecto al tema reglamentario. Mirella.
Vamos a aclarar el punto. De acuerdo al artículo 124, al iniciarse la discusión particular, el presidente dará por aprobados todos los artículos o títulos que no hayan sido objeto de indicaciones en la discusión general o de modificaciones en el segundo informe. Y ese es el punto. Ahora, no obstante, a petición de un senador, por unanimidad de los senadores presentes, podrá acordarse someter a discusión y votación uno o más de estos artículos o títulos. Ningún senador o senadora pidió la votación por separado. Por tanto, se dan por aprobado en la medida que se cumpla con el quórum, conforme a lo que establece el reglamento. Senador Insulza. Es de quórum esta votación. Pues yo voté y estoy pareado, por esa Sí. razón que... Gracias. Los Muchas pareos gracias. nos rigen respecto de esta votación. Recién le pasaron eran firmar eran dos. Se registraron 29 senadores presentes. De hecho, hay más en este momento. Sí, 29. Y de hecho, hay 28 que de todas maneras han votado a favor. Pero no se pidió esa votación. Así que se cumple con el quórum. Se da por aprobado. Señor presidente, corresponde que a continuación la Comisión de Transportes, además, en su segundo informe, efectuó diversas enmiendas al texto aprobado en general, gran parte de las cuales fueron aprobadas por unanimidad, en tanto que algunas de ellas fueron acordadas por mayoría de votos, por lo que serán puestas en discusión y en votación oportunamente. La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció acerca de las normas de su competencia, dejando constancia, para efectos reglamentarios, que introdujo dos modificaciones respecto al texto despachado en su segundo informe por la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones. Aprobó tanto las disposiciones de su competencia como las enmiendas acordadas por la unanimidad de sus miembros presentes. Posteriormente, la Comisión de Transportes, en cumplimiento del cometido que le fuera encomendado por la Sala, emitió un nuevo segundo informe respecto de la iniciativa y, tras analizar las nuevas indicaciones que fueron formuladas, introdujo un conjunto de modificaciones al texto despachado por la Comisión de Hacienda, todas ellas aprobadas por mayoría de votos, por lo que serán sometidas a discusión y votación en su oportunidad. Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora senadora o algún señor senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o existieran indicaciones renovadas. Finalmente, cabe señalar que las modificaciones aprobadas por mayoría de votos en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, tanto en su segundo informe como en su nuevo informe, corresponden a las siguientes. En el artículo segundo, la eliminación de una frase en la letra B y la oración que se agrega a la letra D. En el artículo tercero, la sustitución del inciso quinto y la sustitución de una expresión en el inciso, la incorporación de un inciso final nuevo en la página 7 comparado. En el artículo cuarto, el reemplazo de la letra D. En el artículo quinto, la incorporación de una frase en la letra C, que pasó a ser D. La eliminación de la letra E y la frase final que se agrega a la letra G, que pasó a ser F. La expresión que se agrega a la letra H, que pasó a ser Y. La incorporación de las letras J, K y L nuevas, la incorporación de una frase en el inciso final. En el artículo sexto, el reemplazo del inciso segundo, la incorporación de una oración en el inciso cuarto, la incorporación de un inciso quinto nuevo. En el artículo séptimo, la frase que se intercala en el inciso segundo, que pasó a ser tercero. La sustitución del inciso cuarto. En el artículo 11, el reemplazo del artículo 11. En el artículo 12, el reemplazo de una frase en el inciso primero. La frase que se sustituye en la nueva oración que se agrega en el inciso segundo. Y la sustitución de una frase en el inciso quinto. El artículo 13, que pasó a ser 14, la incorporación de un inciso segundo nuevo. El reemplazo de una frase en el nuevo inciso tercero, que pasó a ser cuarto. El reemplazo del artículo 16, que pasó a ser 18. La incorporación del artículo 19 nuevo. En el artículo primero transitorio, el inciso primero, el reemplazo de la primera oración. La incorporación de un artículo tercero transitorio, la eliminación del artículo cuarto transitorio nuevo. Sus señorías tienen a su disposición un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general, las enmiendas realizadas por la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones en su segundo informe, las enmiendas introducidas por la Comisión de Hacienda, las enmiendas efectuadas por la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones en su nuevo segundo informe y el texto como quedaría de aprobarse estas modificaciones. Ministro, le vamos a dar la palabra por si quisiera precisar algún punto y después, la verdad es que es una votación bien larga. Son muchas votaciones que se pidieron por separado. Entonces, no sé, ministro, si usted quiere hacer una intervención general o va a intervenir en general. Perfecto. Entonces, le damos la palabra al ministro de Transporte.
Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, en primer lugar, quiero saludar a todos los senadores y senadoras aquí presentes y agradecer a la sala por el plazo que se le otorgó para la reapertura de la presentación de indicaciones a este proyecto. Tal como fue el compromiso en esta oportunidad, se presentaron por parte del Ejecutivo solo modificaciones más bien formales que buscan mejorar la implementación de la ley una vez aprobada. Antes de entrar de lleno al contenido de este proyecto, me gustaría hacer notar que como Estado tenemos una gran deuda en materia de aplicaciones de transporte de pasajeros. Los avances en el campo digital hacen cada vez más necesarias respuestas rápidas de la institucionalidad frente a materias en que la industria ha avanzado extremadamente rápido. En ese sentido, creo importante destacar los objetivos de este proyecto, especialmente en lo que respecta al avance en regulación de las empresas de aplicaciones de transporte, que en adelante los referiré con su sigla EAT. Por otro lado, me gustaría destacar que es un proyecto que ha generado un consenso bastante transversal en su contenido de fondo, lo que da cuenta del interés de todos los sectores políticos por avanzar en esta dimensión. El proyecto establece las condiciones que deben reunir las aplicaciones de transportes. Primero, estas tendrán la obligación de inscribirse en un registro de empresas de transporte de aplicaciones a cargo del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en el que debe consignarse información de la empresa, de los vehículos y de los conductores asociados. Lo anterior tiene un foco especial en los usuarios y en la seguridad del servicio al que acceden. Junto a eso, también se busca asegurar niveles altos de transparencia y dotar a las entidades correspondientes de capacidad de fiscalización. Un segundo aspecto, que es importante en el proyecto, es que establece que para que las EATs puedan operar, deben estar constituidas en Chile, deben contratar seguros para los conductores y pasajeros y deben también entregar al usuario información suficiente que les permita optar por el mejor servicio disponible. Un tercer aspecto relevante es que con miras a avanzar en la seguridad de los pasajeros, se establece que los conductores deben contar con licencia profesional y se da un debido plazo para que quienes actualmente no la tengan la puedan obtener. Un cuarto elemento a destacar es que la ley intenta igualar las condiciones de operación entre conductores de aplicaciones y de taxis y entre calidades de los vehículos, lo que permite nivelar la cancha en términos normativos. A su vez, permite a los taxis utilizar las aplicaciones, lo que busca incentivar la incorporación de estos a las nuevas tecnologías. Finalmente, el proyecto también establece un catálogo de infracciones y sanciones para las empresas de aplicaciones de transporte y para los conductores frente al incumplimiento de las disposiciones allí contenidas. Durante este nuevo periodo de indicaciones se discutió por qué era necesaria esta ley y por qué no bastaba una regulación a nivel de reglamento de estos servicios. Primero, y aquí quiero detenerme, quiero indicar primero que brevemente que este proyecto de ley regula derechos que por su naturaleza, pues se tratan de garantías constitucionales, no pueden quedar entregadas a la regulación reglamentaria. Me refiero, por ejemplo, al tratamiento y transferencia de datos personales y a la regulación y, por ende, a la limitación del desarrollo de la actividad económica de transporte privado de pasajeros mediante aplicaciones electrónicas. Segundo, además, mediante este proyecto de ley se crea un registro público de empresas, vehículos y conductores que constituye una norma de carácter general y obligatoria, y por ello su creación debe realizarse por ley. Así sucede en los registros regulados actualmente por el Ministerio, como el Registro Nacional de Transporte